La religión era el gran negocio de Éfeso. Su mercado abastecía a los peregrinos que llegaban al templo. Estatuillas de plata de la diosa Artemisa se vendían como amuleto y reportaban grandes ingresos. Pero la llegada del cristianismo implicaba que mucha gente le diera la espalda a Éfeso. 25.000 personas se reunieron en el gran teatro para escuchar a un orfebre llamado Demetrius. Este proclamó que Pablo no solo estaba insultando a su diosa, sino que también amenazaba su principal fuente de ingresos. Levantó a las masas hasta el punto de provocar una revuelta anticristiana. Según la tradición, Pablo fue encarcelado para apaciguar a la gente. Se piensa que fue allí donde escribió algunas de las cartas integradas en el Nuevo Testamento. Tras su liberación se le ordenó abandonar la ciudad. Pero esta nueva religión ya había echado raíces. Éfeso se convertía al cristianismo. Y el orfebre Demetrius tenía razón. La ciudad decaía junto con el culto a Artemisa. Fue el comienzo de una larga y lenta caída que llevó al templo a la ruina. Pablo siguió su viaje. Su mensaje tendría un efecto igual de poderoso en todas partes. Alcanzaría los rincones más remotos del Imperio Romano, transformando cada comunidad que visitaba. A continuación, investigaremos la sociedad religiosa que surgió al paso de San Pablo. En la extraña tierra de la Capadocia, un misterioso grupo de cristianos buscaría la seguridad construyendo un mundo secreto subterráneo. Hace 15 millones de años, una serie de erupciones volcánicas en la zona mediterránea levantaron inmensas nubes de ceniza que cubrieron la Tierra capa tras capa. Con el tiempo crearon un lugar extraño y espiritual. Actualmente recibe el nombre de Capadocia. Algunos especialistas creen que San Pablo llegó aquí para predicar su nueva religión. Nuestros investigadores intentan comprender el papel que este extraño paisaje desempeñó en el nacimiento del cristianismo. Y la mejor forma de ver los restos que quedan es desde el aire. Comprende casi 40.000 kilómetros cuadrados y está salpicada de conos esculpidos, pirámides y obeliscos. La ceniza tiene un espesor de 91 metros. Cada una de sus capas tiene una consistencia diferente, lo que significa que la erosión del viento y la lluvia han creado un terreno impresionante e irregular. Los primeros exploradores pensaban que las formas debieron ser talladas por una antigua raza. Los edificios presentan la habilidad y la destreza de un pueblo muy sofisticado. Su trabajo aún puede verse y sigue impresionando. Vemos algunos escalones tallados en la roca que llevan a una habitación. Es un lugar increíblemente precioso, muy hermoso. La palabra Capadocia deriva del vocablo persa que significa tierra de hermosos caballos. Sus naturales eran famosos por suministrar valiosos animales al ejército romano. De vuelta a tierra, Verónica Calas elige la mejor forma de transporte local y se dirige al valle de Hilara, un cañón abierto en la ceniza. Encuentra una extraordinaria concentración de antiguas iglesias excavadas en la superficie rocosa. Solo en este valle de 16 kilómetros hay más de 100. Está claro que el mensaje de Pablo tuvo un gran impacto. Las iglesias están decoradas con frescos alusivos al Nuevo Testamento. Verónica quiere remontarse aún más en la historia de Pablo. Para ello, se dirige a un asentamiento situado a unos cuantos kilómetros del cañón para intentar descubrir cómo vivían los primeros capadocios. Pablo debió encontrarse con una extraordinaria comunidad que vivía en cavernas. Este asentamiento está abandonado desde entonces, pero sus antiguos habitantes dejaron atrás atractivos atisbos de su vida. Es una gran habitación cuadrada con una bóveda cónica que da a un tiro de ventilación. Esto es una chimenea en la que encendían fuego. Es muy probable que cocinaran aquí. Esto es un horno con un fuego debajo y quizás una parrilla.
Para un ojo experto, otra habitación revela pruebas de industria. Esto es un foso de telar y es un gran ejemplo. Aquí se encajaba un marco de madera en torno al regazo para poder tejer. También hay huecos para almacenar vasijas o ánforas. Basándose en estas pistas esculpidas hace 2000 años en la ceniza, Verónica crea una imagen de cómo eran los capadocios. Se decía que la gente que vivía aquí era muy tosca, los vaqueros del Imperio Romano. Y se contaba que si una víbora mordía a un capadocio, moría el animal. Así de duros eran. Aún así, viviendo de la ruta comercial que unía Europa con Asia, estas gentes se enriquecían cada vez más. El estilo de vida de los capadocios era cómodo y sofisticado. Un gran salón ceremonial indica el alto estatus de la gente que vivía aquí. La mayoría de los antiguos edificios que estaban a la intemperie desaparecieron hace mucho tiempo. Pero la ceniza volcánica de la Capadocia ha conservado un registro de su arquitectura que ofrece una visión única del mundo perdido en el que estuvo San Pablo. Existen pruebas concluyentes de que su religión se introdujo muy bien en esta zona. Esta es una iglesia muy bonita. Tiene planta de basílica, con columnas y arcadas que separan la nave central de las laterales. Ahora estamos entrando en el santuario donde se encontraba el altar. A pesar de que estas columnas parecen haber sido construidas con ladrillos y mezcla, en realidad fueron excavadas en la ceniza volcánica. Su elaborado estilo imita las técnicas arquitectónicas de la época. La ceniza se trabaja fácilmente con herramientas muy sencillas, pero excavar una casa tan sofisticada como esta debió llevar muchos meses y requerir mucha habilidad y planificación. Verónica ha analizado cada una de las 15 habitaciones y mediante gráficos por ordenador podemos contemplar la compleja estructura de este asentamiento. Esta residencia es la más grande y elaborada de la Capadocia, con más de 2.500 metros cuadrados. Casi la mitad de un campo de fútbol. La cocina, las salas ceremoniales y la iglesia reflejan un estatus propio de la élite. Era el hogar de una gran familia aristocrática y públicamente cristiana. Este lugar forma parte del legado de Pablo. Los detalles arquitectónicos de la iglesia de Durmus Kadir están increíblemente bien conservados y nos dan una idea de cómo adoraban a su Dios los primeros cristianos. Esta es una hermosa representación del tipo de iglesia que surgió inmediatamente después de la visita de San Pablo. No contiene imágenes, pero su arquitectura es muy elegante. Es fácil imaginar lo increíble que tuvo que ser este lugar entre los siglos IV y VI. Esto se conoce como ambón. Se trata de un púlpito, una característica muy importante de las primeras iglesias cristianas. Esto es lo más cercano que tenemos a la época de San Pablo. Al parecer, la gente rezaba con los brazos abiertos mirando al cielo, no recogidos sobre sí mismos. La congregación se reunía en torno al ambón, en la nave de cara al altar, situado en el ábside central. A derecha e izquierda había naves laterales. En una de ellas se encontraba la pila bautismal. Detrás estaba la puerta de entrada a la iglesia, el nártex. Actualmente está llena de tumbas vacías. Pero no siempre fue fácil para los capadocios aferrarse a su fe cristiana. Cuanto más crecía la iglesia, más amenazadora era considerada por Roma. Por ello pasó a la clandestinidad. A continuación revelamos el extraordinario mundo subterráneo creado por los capadocios para dar cobijo y seguridad a decenas de miles de personas. Durante 30 años Pablo recorrió el mundo romano propagando el mensaje del cristianismo. Su viaje entró en su fase final en Jerusalén. Hacia el año 60 fue detenido por quebrantar la ley judía. Se enfrentaba a la pena de muerte, pero ejerció su derecho como ciudadano romano de ir a juicio en la propia Roma.
fue un paso arriesgado. El emperador Nerón veía a los cristianos como una amenaza. A mediados de los años 60, la situación de los cristianos en Roma era bastante precaria. Los romanos reconocían que no era una secta del judaísmo, sino una religión independiente. Cuando la ciudad ardió destruyendo cientos de edificios, Nerón necesitó a alguien a quien culpar.